El electrocardiograma es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón. Cada latido produce una actividad eléctrica y con un electrocardiógrafo podemos ver cómo es esa actividad y si hay alteraciones del ritmo cardíaco. Se puede detectar tanto un infarto que haya tenido un paciente como bloqueos, arritmias o una serie de trastornos que son de utilidad para el manejo del paciente. La actividad eléctrica se explora desde la superficie del cuerpo y se representa en un papel con trazos gráficos. Estos trazos simbolizan los estímulos cardíacos eléctricos de las aurículas y los ventrículos. El electrocardiograma es una prueba muy sencilla, apta para cualquier persona, sin dolor ni riesgos, ya que no se envía electricidad al cuerpo y tiene una duración de aproximadamente 5 minutos. El paciente se tiene que desvestir de la cintura para arriba y en el pecho, brazos y piernas se le colocan los 10 electrodos que van unidos al electrocardiógrafo por unos cables. Mi nombre es Juliana Estefanía Licoa y le voy a hablar sobre el ciclo cardíaco. Las características más relevantes en el comportamiento contráctil del corazón es su función cíclica del bombeo. Por ellos, los parámetros que mejor miden esta actividad son los valores de la presión y el volumen. De ahí que la descripción del ciclo cardíaco se realiza mediante las medidas mencionadas a nivel de las cavidades cardíacas y de los vasos sanguíneos de entrada y salida del corazón. El periodo de tiempo que transcurre entre el inicio de una contracción y la contracción siguiente es de 0,8 segundos. En el corazón se producen dos tipos de movimiento, la contracción o sistólica, la relajación o diastólica. Se repiten en promedio entre 70 a 72 veces por minuto. Se regula por una acción del sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático produce taquicardia y el sistema nervioso parasimpático produce bradicardia. El ciclo se desarrolla al mismo tiempo en dos partes del corazón, tanto derecha e izquierda, aunque las presiones son mayores en el lado izquierdo. La observación al mismo tiempo del ECG permite correlacionar los cambios mecánicos con los acontecimientos eléctricos que lo producen y añadiendo demuestra la unidad de acción del músculo auricular y ventricular. Existen dos tipos de fase del ciclo cardíaco. La sistólica o expulsión, que es aquella que abandona la sangre desde las cavidades cardíacas. Existe una sistólica auricular de 0,1 segundo y una sistólica ventricular de 0,3 segundos. El movimiento de la sistólica provoca la apertura de las válvulas auriculares ventriculares, que son la sístolis auricular, y las sigmoides, que son los sístolos ventriculares. La sístole auricular es la contracción de ambas aurículas. Se producen cuando existe la diástole ventricular. La sangre fluye hacia los ventrículos en un 30%. El resto lo hace pasivamente en la diástole generalmente. Dura entre 0,1 segundo, correspondiendo a la onda P del ECG. La sístole ventricular. Esta se contrae ambos ventrículos. Aumenta la presión sanguínea a 140 miligramos de mercurio sobre la presión sistólica. Se cierran las válvulas auriculares ventriculares en el primer oído cardíaco. Se abren las válvulas sigmoideas y la sangre sale del corazón a gran velocidad, correspondiendo a la onda QRS del ECG. Terminando la sístole ventricular, la presión que cae dentro de los ventrículos, la sangre tiende a regresar al corazón y esto hace que produce el cierre de las válvulas arteriales del segundo ruido. Se inicia la diástole general y corresponde a la onda T del EGC. También encontramos otra fase que es la diástole cardíaca, que es más
y ni menos que el movimiento de la relajación muscular que provoca el llenado de sangre de las cámaras. Al final de ella se abren las válvulas auriculares, ventriculares y se cierran los sigmoideos o arteriales. En el segundo ruido, fluye la sangre hacia el corazón llenando auriculares y ventriculares. Presenta una presión sanguínea baja, diástole, de 80 miligramos sobre mercurio. Esto dura entre 0,7 segundos. El cierre y la apertura de las válvulas cardíacas genera una serie de vibración y de turbulencia en el flujo sanguíneo que se propaga por los tejidos y origina una serie de ruidos recogidos en un registro denominado fonocardiograma. De forma sencilla se puede percibir con la ayuda de un fonoscopio. Como lo dije anterior, hay dos tipos de ruido, el primero y el segundo. El primer ruido es producido por el cierre de la válvula auriculoventriculares en el inicio de la sístole ventricular, y el segundo ruido es originado por el cierre de las válvulas simultáneas al inicio de la diástole ventricular. Este segundo ruido es menos sonoro que el primero, de forma que la onomatopéyica suele describir como look al primer ruido y duck al segundo ruido, como se puede observar en la siguiente imagen. También tenemos lo que es el gasto cardíaco. Esto es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto. El valor normal del gasto cardíaco es en varones jóvenes y sanos de 5,6 litros por minuto, mientras tanto que la mujer y en personas de edad avanzadas es menor a 5 latidos por minuto. Los medios básicos por los que se regulan las acciones del corazón como bombas son autorregulación, que es a donde se intersecan como causa de cambio de volumen de la sangre que penetra en el corazón, el control reflejo del corazón, pero el sistema neurovegetativo. El índice cardíaco. El gasto cardíaco aumenta en proporción a la superficie del cuerpo. Un ejemplo, un hombre de 70 kilogramos tiene una superficie corporal aproximadamente de 1,7 metros al cuadrado. Por lo tanto, el índice corporal tiene un promedio de 3 litros por minuto. Es decir, el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. La regulación del gasto cardíaco se divide en dos, que es la regulación heterométrica y la regulación homométrica. La regulación heterométrica es los cambios en la longitud de la fibra muscular cardíaca, mientras tanto que la regulación homométrica es los cambios en la contractilidad independiente de la longitud. El índice también se puede hablar sobre el retorno venoso, que es la sangre que lleva por las grandes venas a la auricular derecha en un minuto. Es igual que el gasto cardíaco. La capacidad de intersecar del corazón para adaptarse a las cargas variables de las sangres que le llegan, Se lo puede explicar como cuanto más se llene el corazón durante la diástole, mayor será el volumen de sangre impulsado hacia la aorta. El corazón impulsa toda la sangre que llega sin permitir un retorno excesivo de la misma en las venas. También vemos que existen los gastos sistólicos, que es la cantidad de sangre expulsada por cada ventrículo en caso de una contracción sistólica. Debe estar en reposo con un valor de 70 a 90 mililitros. Esto deja que 50 mililitros de sangre en cada ventrículo al final de la sistólica. Resistencia periférica. Es el sistema de vasos arteriales por donde la sangre tiende a circular en todo el organismo. Cuando hay un obstáculo en este sistema, la resistencia periférica aumenta y afecta al gasto cardíaco y el retorno venoso.
Resisten periférica que aumentan, que en este caso son los vasoconstricción, que es el retorno venoso y el gasto cardíaco en donde debe disminuir. Y la resistencia periférica disminuida, que son los vasodilatación, es a donde el retorno venoso y el gasto cardíaco aumenta. Para sacar la frecuencia cardíaca, lo que se debe hacer es gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de la sistólica. El gasto cardíaco, como lo dijimos anteriormente, debe ser normal entre el varón joven y sano en un promedio de 5 litros. La sangre fluye desde los capilares hacia una de las venas muy pequeñas denominadas vénulas y después pasa a las venas, las cuales conducen de vuelta hasta el corazón. Las venas tienen paredes mucho más delgadas que las arterias, principalmente porque la presión en las venas es mucho menor. Las venas se pueden ensanchar a medida que aumenta la cantidad de líquido que las transportan. Algunas venas, especialmente las de las piernas, tienen válvulas, las cuales evitan que la sangre fluya hacia atrás. Cuando hay un escape en estas válvulas, el reflujo de sangre puede provocar que las venas se estiren y se vuelvan alargadas y se serpenteantes, es decir, tortuosas. Las venas estiradas o tortuosas son situadas cerca de la superficie del cuerpo y se denominan varices o venas varicosas. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Cuando el médico mide la presión arterial, el resultado se registra con 2 números. El primero es llamado presión arterial sistólica. Es causada cuando el corazón se contrae y empuja la sangre hacia afuera. El segundo número es llamado presión arterial diastólica. Es la presión que ocurre cuando el corazón se relaja y se llena de sangre. La presión normal para los adultos se define como la presión sistólica de 120 y la diastólica de 80. Cuando se baja la presión, se va a sentir síntomas de mareos, desmayos, visión borrosa y náuseas. Cuando se sube la presión, en ocasiones puede manifestarse con dolores de cabeza, cierta dificultad para respirar, sensación de mareos, cambios en la visión, palpitaciones y en pocas ocasiones sangrado nasal. La presión arterial está determinada por el producto de 2 factores, el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. De forma que la modificación de cualquiera de estos 2 factores puede producir cambios al nivel de la presión arterial. La hipertensión arterial se divide en primaria y secundaria. En la primaria es aquella que tiene causa desconocida, ya que pueden ser la conjunción de factores genéticos y ambientales. La secundaria son aquellas que tienen causas conocibles, ya que pueden ser enfermedades o infecciones. Resistencia vascular. Se llama resistencia vascular a la dificultad que opone un vaso sanguíneo al paso de la sangre a su través. Si la resistencia vascular aumenta, entonces el flujo de sangre disminuye. Por el contrario, cuando la resistencia vascular disminuye, el flujo sanguíneo aumenta. Factores de la resistencia vascular. La resistencia vascular de un vaso sanguíneo depende de 3 factores: el calibre del vaso, su longitud y la viscosidad de la sangre. Cuando el calibre del vaso sanguíneo aumenta, hay vasodilatación y la resistencia al pasaje de sangre disminuye. Si el calibre disminuye, hay vasoconstricción y la resistencia aumenta. Si la viscosidad de la sangre aumenta, la longitud del vaso es mayor. La resistencia vascular se incrementa. La viscosidad desde el porcentaje compuesto por glóbulos rojos del volumen total de esa sangre y es llamado hematocrito. Si el hematocrito es de alta viscosidad, la sangre es mayor. Retorno venoso. El retorno venoso es el flujo de sangre que regresa al corazón en condiciones normales. El retorno venoso es equivalente al gasto cardíaco, dado que el sistema cardiovascular constituye un circuito cerrado. El retorno venoso está influenciado por varios factores, que son la bomba muscular y la bomba respiratoria.